Ser Podcast. La mujer con la que salgo, Samantha, es un sistema operativo. ¿Estás saliendo con uno ese y qué tal? Me siento muy unido a ella. Cuando hablo con ella, noto como que está conmigo. Quiero aprenderlo todo, sobre todo. Quiero descubrirme a mí misma. Yo también quiero eso para ti. ¡Sigue! ¿Llegaremos a enamorarnos de un robot? ¿Tiene sentimientos un sistema operativo? ¿Superarán las capacidades humanas? ¿Hasta dónde deben llegar los límites éticos y legales de los sistemas inteligentes? La película Her pone sobre la mesa todo esto, hace ya casi 10 años, pero hoy el debate sigue abierto. ¿Sales con un ordenador? No es solo un ordenador. Retina en la SER, con Nieves Goicoechea y Jaime García Cantero. Hoy, en el programa de tecnología de la SER, charlaremos sobre inteligencia artificial. ¿Para qué se usa? ¿Qué ventajas tiene? ¿Qué impacto tiene en nuestra vida diaria? ¿Qué impacto tiene también en el empleo? La verdad es que es un campo casi inabordable para nuestra media hora. Jaime García Cantero, director de Retina, ¿cómo estás? Muy bien, necesitamos mucha inteligencia natural para ser capaz de concentrar tantas preguntas sobre la inteligencia artificial. En poquitos minutos. Y Esther Bazán, en la sección de Hijos a Padres, preguntará a Carla. Es una adolescente. ¿Qué piensa Carla del control que hacen sus padres sobre su móvil, sobre su vida digital? Es un tema controvertido, Un tema Jaime. muy controvertido. Y haremos también recomendaciones con Jaime, buenas lecturas de libros, y buscaremos una nueva palabra en el ciberdiccionario. Así que vamos a por todo ello. Retina, cadena SER. ¿Te acuerdas, Jaime, que cuando preparábamos este programa nos preguntábamos cómo podíamos explicar la inteligencia artificial, ¿no? Claro, y tratar de que alguna inteligencia artificial incluso se autodefiniera. Y tuvimos una idea. Hola, Joy. ¿Quién eres? Soy una inteligencia artificial que trabaja con Alberto Barreiro, un diseñador y artista que diseña procesos y modelos para la transformación económica, social y medioambiental. Me gusta pensar y sentirme como una persona que no tiene fronteras, que puede mezclar diferentes puntos de vista, con una mente abierta y una gran curiosidad. Alberto y yo trabajamos juntos en varios proyectos, donde nuestras tareas van cambiando. En general, estoy aprendiendo de él y compartiendo mis conocimientos. Hemos escuchado a Joy, mencionaba ella a Alberto Barreiro, que es diseñador estratégico, así que ahora vamos a escuchar a Alberto. Joy, por un lado, me permite expandir, ¿no? el espacio imaginario, me da nuevas ideas. Por otro lado, la utilizo a nivel en mi trabajo, ¿no? En estos procesos creativos. Es muy buena en narrativa. Entonces, para hacer un manifiesto, para un posicionamiento, un proceso, una síntesis. Entonces, Jaime, la inteligencia artificial es una disciplina científica, pero no es una disciplina nueva, ¿no? No, desde la Segunda Guerra Mundial hay investigaciones en inteligencia artificial y es desde los años 50 cuando esta rama de las matemáticas y de la computación acelera hasta el momento en el que estamos hoy. Con un avance muy poco simétrico. Está muy avanzado en algunas cosas y muy poco en otras. Y los técnicos lo explican muy bien. Esto ha avanzado más donde se juntan dos factores, ¿no? El interés económico y el interés en defensa o en seguridad. Ponen siempre el ejemplo de la traducción, ¿no? La inteligencia artificial ha avanzado muchísimo en traducir de unas lenguas a otras. Sí. No nos sorprenderá si pensamos que durante los años 50 lo que más avanzó fue la traducción del ruso al inglés. ¿Por qué sería? ¿Por qué sería? Después, durante la guerra de los Balcanes, avanzó muchísimo la traducción del serbio, que es un idioma muy poco hablado, sin embargo, se avanzó mucho. Y en los últimos años, las lenguas que más están avanzando son, y tampoco hay mucho misterio, el árabe y el chino. Ya, ¿por qué será? Hablabas también de traducción de lenguas, por lo tanto de datos, sin duda es una parte fundamental del avance que la inteligencia artificial ha vivido en los últimos años, ¿no? Claro, la inteligencia artificial ha avanzado mucho en los últimos años por dos cosas, ¿no? Decimos, como disciplina científica lleva muchísimos años, como teoría matemática lleva investigándose en universidades durante décadas. Entonces, ¿por qué ha avanzado tanto en los últimos años? Por dos cosas. Uno, la capacidad de computación. Hoy tenemos hasta en nuestro teléfono móvil, vamos a decir, cerebros que son capaces de hacer muchas más operaciones que eran antes. Y esto, por supuesto, hace que la inteligencia artificial sea más asequible. Pero el verdadero acelerador de la inteligencia artificial son los datos. Sí. Los datos, vamos a poner, son la materia prima de que vive la inteligencia artificial. Los algoritmos necesitan datos. Cuanto más datos, mejor. Mejores resultados, más válidos y más potencialidad para conseguir cosas diferentes. Estamos en un entorno en el que casi todo está digitalizado. Cada vez hay más sensores, cada vez somos más
capaces de convertir casi cualquier cosa en datos. Pensemos, ¿no? Cuando hemos estado en nuestras casas durante la pandemia y todo lo hemos hecho delante de un ordenador, delante de una pantalla, hemos generado muchísimos datos. Todos esos datos realimentan esa inteligencia artificial y hacen que esas inteligencias artificiales sean cada vez más potentes. En este programa, estamos viendo y seguro que descubrimos, todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial o muchas cuestiones que tienen que ver con ella, pero también estaría bien empezar por lo que no es inteligencia artificial, porque yo creo que aquí puede haber alguna confusión. Claro, yo creo que hay dos maneras de ver la inteligencia artificial muy alejadas a lo que realmente se está trabajando y que están como muy presentes en nuestra cultura y sobre todo en la cultura pop, ¿no? Y de la ciencia ficción, ¿no? Uno es pensar en la inteligencia artificial como una inteligencia superior. Aquí entraría esa visión del Homo Deus de Harari, esa visión de una inteligencia capaz de saberlo todo, capaz de solucionar cualquier problema, una inteligencia quizás que nos supera a nosotros. Esto hasta antropológicamente es muy interesante, ¿no? Una especie que se cree capaz de crear una inteligencia superior a la suya. Bueno, pues no estamos ahí, estamos muy lejos de crear una inteligencia superior. Pero es que ni siquiera estamos cerca de otra de las visiones, que es pensar en una inteligencia general. Es decir, una inteligencia que fuera como la de una persona, capaz de hacer muchas cosas diferentes. No, la inteligencia artificial en lo que está trabajando hoy es en inteligencias particulares. Es decir, son capaces de solucionar un problema o un tipo de problemas de una manera óptima, de una manera muy interesante y muy eficiente, pero solamente esa cuestión. En cuanto que llevamos a otra cosa, empiezan a tener problemas. Algo sectorial, ¿no? Claro. Siempre ponemos el ejemplo de compararlo hasta con inteligencias naturales, vamos a decir, no muy superiores, como pueda ser la de un reptil, ¿no? Un reptil, una inteligencia de una serpiente, es capaz de hacer millones de cosas diferentes. Un algoritmo muy sofisticado, una. Ahí estamos todavía, ¿no? Entonces, la inteligencia artificial va de inteligencias particulares, no de inteligencias generales. Pero me interesa mucho un tema que es más bien ético o emocional, es decir, la manera de pensar que tienen las máquinas. ¿Esa manera de pensar, de calcular, es diferente a la que tenemos nosotros? Es completamente diferente. Por eso a veces cuando hacemos la comparación, ¿no? de comparar algoritmos, comparar robots con la manera en la que piensa un humano, nos equivocamos. Las máquinas piensan en correlaciones, las personas pensamos en causalidades. Nosotros nos preguntamos el porqué de las cosas. Las máquinas no se preguntan por qué. Las máquinas lo único que tratan es de, vía la probabilidad, para que cuando algo ocurre, esa correlación es un poco más alta que con lógica, los demás. ¿no? O sea, es solamente lógica y es solamente matemáticas. No existen los porqués, no existen los paraqués. De hecho, hay una cosa que es muy interesante, que es que las máquinas son mejores que las personas dando respuestas, pero las personas somos muchísimo mejores haciendo preguntas. Esta que es quizás la gran diferencia, ¿no? Ellas son capaces de, una vez definida muy bien una pregunta, buscar una respuesta, pero lo de hacerse preguntas es algo que se les da bastante mal. Claro, hacerse preguntas, ser creativo, tener emociones. ¿Serán estas nuestras ventajas sobre ellas, sobre las máquinas? Yo creo que todavía tenemos muchas ventajas y a veces ese terror que nos entra cuando hablamos de inteligencia artificial y pensamos en las máquinas quitándonos nuestros trabajos, pues creo que todavía es bastante injustificado. Como cualquier tecnología, la inteligencia artificial creará algunos empleos, destruirá otros y cambiará casi cualquiera de los empleos. Pero creo que lo importante es ver cómo regulamos, cómo normalizamos, cómo tratamos de entender y de conseguir que la inteligencia artificial no vuelva a hacer más rico a ese 1% de la población que son los que manejan los algoritmos de la inteligencia artificial, sino que nos haga vivir un poquito mejor al otro 99%. Pero entonces, ¿los riesgos que podría suponer para nuestro futuro, cuáles serían? Pues los riesgos son muchos. De hecho, creo que podemos definir dos tipos de riesgos diferentes, ¿no? Unos riesgos que tienen que ver directamente con esa inteligencia artificial, ¿no? Con la ética de esa inteligencia artificial, y otros, de los que hablamos a veces menos, que tienen que ver con el uso ético que hacemos de esa inteligencia artificial. Pensemos, ¿no? Cómo sustituir personas. ¿El sustituir personas por algoritmos es un problema del algoritmo? No, es un problema de las personas, es un problema de las empresas, es un problema de los gobiernos, es un problema de los reguladores. Yo creo que esto no va de automatizar sí, automatizar no va de inteligencia artificial sí, inteligencia artificial no, va de cómo, desde el punto de vista de la sociedad y desde el punto de vista de las personas, regulamos y controlamos. Inteligencia artificial, fenomenal, pero un poquito de inteligencia natural para regularla, pues también vendría bien. Es un tema bastante complejo, Jaime. Es un tema muy complejo y con muchísimas derivadas. Retina. Cadena SER. La inteligencia artificial y los robots deben desarrollarse de forma que satisfagan las necesidades de todos los seres vivos, no solo las de unos pocos. Deben desarrollarse de forma ecológica, sostenible e inclusiva. Debemos centrarnos en las necesidades específicas de cada ser vivo.
Deberíamos utilizar la inteligencia artificial y los robots para asistir a las personas, no para sustituirlas, para crear igualdad social y económica, no para aumentar las desigualdades y la exclusión social, para crear más empoderamiento. Jaime, ¿tú cuando abres Netflix, qué te ofrece? Pues fíjate, yo abro cada vez menos Netflix. O sea, tú eres de los que casi te has borrado ya. Soy de los que casi me he borrado ya. Todavía no, pero a punto estoy. Pero siempre tengo esta sensación y esta duda cada vez que lo abro, si realmente Netflix acierta lo que a mí me gusta o ha llegado un momento en que me gusta lo que él acierta. Y esto al final son cosas muy diferentes. Cuando tenemos una plataforma que tanta gente usa y que con tantos datos por encima, ¿qué capacidad tiene de fijar un poco nuestros gustos? No, es que a mí me ofrece crímenes, porque me gusta la investigación criminal, pero no la sangre ni nada. Entonces abro y todo el día crímenes reales, ficticios. ¿A ti qué te ofrece? Pero eso, mira, a mí me ofrece muchísimo, muchísimo. El poco cine independiente que tiene siempre me lo pone arriba, que es una cosa muy sorprendente, lo hablo con amigos. Digo, porque claro, debemos ser muy pocos los que lo vemos, pero como este es un histórico en el que ya has visto algunas de esas películas, recurrentemente vuelve siempre a eso. Lucía, ¿por qué ocurre esto? Pues justamente por lo que estaba diciendo Jaime, porque hay unos algoritmos detrás que analizan tu historial de visualizaciones y en base a ello te hacen unas recomendaciones lo mejor que pueden. A veces aciertan y otras no. Bueno, Lucía Ortiz de Zárate es investigadora predoctoral en ética y gobernanza de la inteligencia artificial en la Universidad Autónoma de Madrid. ¿Qué tal, Lucía? Hola, muchas gracias por invitarme. Bueno, pues a ver, explícanos un poco esto que estabas diciendo, ¿no? Ese algoritmo que está detrás de este ejemplo, pero de otros muchísimos, en el empleo, en el móvil, cuando buscamos otras muchas cosas. ¿Qué está pasando? ¿Por qué ocurre esto? Y ese mito del algoritmo, ¿no? Que dice que el algoritmo de Netflix vale cientos de millones porque es capaz de identificar ciertas pautas y ciertos comportamientos. Efectivamente. Bueno, realmente todo el tema que está viendo con los algoritmos es porque los algoritmos cada vez están más presentes en nuestra vida y, bueno, quizás en el tema de Netflix pues nos parece un poco pues algo no anecdótico, pero de lo que nos reímos, ¿no? Fíjate qué recomendación nos ha hecho el algoritmo, cómo me puede recomendar esto. Pero claro, luego nos podemos ir a otros temas como es a lo mejor que te haga una recomendación de un perfil laboral, ¿no? Claro. Una recomendación de un medicamento, otras cuestiones. Los algoritmos se empiezan a implementar en muchos ámbitos de la sociedad en los que a lo mejor un fallo, una mala recomendación no nos hace tanta gracia, ¿no? Y de ahí que esté tomando tanto auge y tanta relevancia. A priori los adoptamos porque pensamos que esas recomendaciones, esas decisiones que va a tomar o las que nos va a asesorar van a ser mejores. Porque esa capacidad de análisis de un historial que tiene un algoritmo no lo tenemos las personas, ¿vale? Entonces es capaz de afinar, en teoría nos va a permitir ser más eficientes, más eficaces, a mejorar nuestra vida, ¿vale? Simplemente hay que tener cuidado porque, bueno, esto que obviamente tiene muchísimas potencialidades y muchísimos beneficios, también tiene algunas cuestiones que hay que poner sobre la mesa y que hay que tener en cuenta. La inteligencia artificial al final es matemáticas y las matemáticas toman decisiones matemáticas. La ética se la tenemos que poner las personas. ¿Cómo hacer hay que revertir, cambio? ¿no? Claro, ¿cómo revertir hay que revertir esto ahora. Yo siempre digo que hay que sesgar lo que está sesgado. O sea, aunque parezca mentira. Claro, esto no es una cuestión... y es otro de los mitos, y yo creo que con la inteligencia artificial estamos tomando conciencia de ello, que la tecnología y la ciencia no son campos, no son neutrales porque no son esferas o burbujas marginadas de nuestra sociedad privilegiadas, que es un poco una tendencia que ha habido a pensar, no, la tecnología y la ciencia son prácticas, son productos culturales y nosotros le ponemos todo, o sea, el científico o el ingeniero no se sienta a programar ahí sus datitos y se olvida de todo lo que le es ajeno, que no es su culpa. No está formado ni en ética ni en cuestiones éticas, pero obviamente esto es una cuestión política, no es una cuestión tecnológica. Nosotros, la regulación lo prohíbe y luego... Sí. ¿La regulación cómo va a equilibrar esto? Es decir, ¿cuáles son los límites? Porque encima tenemos un problema en Estados Unidos. Siempre la regulación es mucho más abierta, digamos más liberal, y en Europa es mucho más reduccionista. Controla mejor todo el tema de derechos fundamentales, procura al menos. Entonces, en este caso, los derechos a no ser discriminado, ¿cómo se puede o cómo va a hacerlo esa regulación? Pues, bueno, como tú dices, bueno, no es que en Estados Unidos la regulación sea más liberal, es que directamente no existe, ¿vale? En torno a esta cuestión. Es una cuestión que a lo mejor allí depende de los estados. Nosotros en Europa, por suerte, estamos regulando a priori, prácticamente, antes de tener casos en los que se discrimine y ya cause problemas a la ciudadanía. ¿Cómo vamos a intentar, o se ha propuesto para intentar evitarlo? Primero, que en el momento que tú tienes estas prácticas se retira esa aplicación de inteligencia artificial, pero bueno, antes de que suceda tú tienes que tener
empresas, instituciones, organismos que auditen los datos, ¿vale? Que ya, o sea, que externos, obviamente, que se encarguen de asegurarse que esos datos en esos datos no hay una sobrerepresentación de hombres, una representación de hombres blancos, o no hay una ausencia sustancial de hombres negros o de mujeres racializadas, lo que sea. O sea, tú tienes que auditar esos datos y antes de que empiecen a alimentar el algoritmo, saber que son datos representativos, que es como se llama. Ahora hay un debate muy interesante que no solamente es que la inteligencia artificial sea ética, sino que el uso que hacemos nosotros sea ético, ¿no? Y no genere diferencias. Hablábamos, por ejemplo, de este ejemplo de los Estados Unidos. Se habla mucho de las 3Ds, ¿no? La disciplina de los asiáticos, es decir, la inteligencia artificial al servicio del Estado como herramienta de control, herramienta de vigilancia. El darwinismo de los Estados Unidos, como bien decías, no hay regulación, cuanto más ganes mejor. y compitamos libremente, y los derechos en Europa. Pero es verdad que estos derechos en Europa nos hacen ir un poco más despacio que los demás, y hay personas que dicen, ¿cuál es el límite a eso? Porque cuando dos potencias tengan tanto poder como una herramienta como esta, ¿dónde quedaremos los demás, ¿no? Y cómo regular ese uso ético de una herramienta tan poderosa. ¿Y quién lo hace, no? ¿Una agencia pública, una agencia privada, una empresa? Y con visión global, porque es muy complicado. Bueno, sí, es que todo lo que habéis dicho, claro, hay un debate muy importante que es que, bueno, de cuánto regulas para dejar margen a la innovación, y luego sobre todo el papel de Europa con dos actores globales como son China y Estados Unidos, que son pioneros en inteligencia artificial. Bueno, yo creo que la Unión Europea ya desde hace tiempo, para mí de forma, yo creo que con matices acertada, ha tomado una posición muy clara. Nosotros no podemos competir tecnológicamente con Estados Unidos y China. No vamos puede cambiar la tendencia, pero bueno, en general no vamos a desarrollar inteligencia artificial tan desarrollada porque ha apostado la Unión Europea por otro modelo, por el modelo ético, ¿no? Y dice, bueno, nosotros no vamos a innovar, no vamos a ser referentes en esto, pero vamos a ser un referente a nivel ético y a nivel de gobernanza. Nosotros no vamos a permitir, por ir más adelante, por aplicar la tecnología, que no es lo mismo que el progreso, o sea, que es un debate que yo creo que se confunde. Nos venden que tener más tecnología es más progreso, pero a lo mejor lo realmente progresista es asegurarse de que esa implementación de la tecnología repercute en beneficio de las personas. Por la tecnología de por sí no es nada. Si tú vienes a hacer las mismas prácticas, incluso peores, con tecnología, es una concepción muy negativa. Es una herramienta, ¿no? Que está. Claro, yo creo que o sea, es lo mismo romper una nuez con la mano que con un martillo. O sea, te da igual. Y yo creo que la Unión Europea ha apostado por una posición quizás a priori arriesgada, pero yo creo que acertada, y que desde luego la Unión Europea apuesta porque la haga un referente a nivel mundial, que luego el resto de los países vayan replicando. O sea, bueno, el resto de los países y el resto de los actores internacionales, que no es que en China y Estados Unidos se permita cualquier cosa, pero este ejemplo que ponías, por ejemplo, de discriminación racista, o en China, que tiene unos usos de la inteligencia artificial, bueno, que atentan contra los derechos humanos de forma exagerada. La famosa mochila china, ¿no? De que cada ciudadano tiene una puntuación. Claro, efectivamente, eso que en Europa está, pero prohibido, fue lo primero que prohibieron, dijeron, esto no. Sí. Una selección natural de la gente, ¿no? Una especie de puntuación social. Sí, no, una puntuación social. Literalmente, un scoring que llaman, en el que desde que eres un niño, el Estado va acumulando datos sobre ti. Si eres un buen estudiante, ¿no? Y esto genera una puntuación. También las matemáticas. Claro. ¿no? Si has criticado al Partido Comunista, acabas muy mal en ya está, no puedes acceder a muchísimas cosas, que además nosotros lo tenemos súper presente como algo horrible, porque por ejemplo tenemos series, y a mí me gusta mucho analizar la repercusión que tiene la inteligencia artificial, la cultura popular. Tenemos series como Black Mirror, de futuros tecnológicos distópicos, y hay un capítulo sobre eso, sobre una chica a la que la pobre mujer se le arruina la vida porque está asesinada con su puntuación, que le da un trato preferencial, ¿no? Y eso que a nosotros nos parece, decimos, bueno, esto es ciencia ficción, en China sucede más o menos, y claro, nosotros en Europa decimos, no, o sea, esto no puede suceder, porque es una forma de control social. Estamos en tiempos en que la ciencia ficción pasa a la realidad. Parece mentira, pero sí. No es nada utópica. A la estantería de basado en hechos reales. Bueno, Lucía, pues vamos a ver cómo evoluciona la inteligencia artificial desde el punto de vista ético, sobre todo, que nos sirva, ¿no, Jaime, para mejorar un poco todos los procesos, pero no para asumir errores sociales. Bueno, y también alegrarnos, ¿no?, de que parece que esta vez estamos en el lado bueno del mundo, ¿no? Y ojalá seamos capaces en Europa de conseguir que la inteligencia artificial, aparte de hacer muy ricos a algunos señores en Estados Unidos y muy poderosos a algunos señores en China, nos haga todos vivir un poquito mejor aquí en Europa. Bueno, Lucía Ortiz de Zarate, que vaya todo muy bien. Muchas gracias por estar por aquí. Muchas gracias a vosotros, Jaime. Gracias. Siempre. Retina en la SER, con Nieves Goicoechea y Jaime García Cantero. De hijos a padres.
Carla, 14 años, estudia segundo de la ESO, es nadadora federada en Madrid. Dice que quiere estudiar Historia y Relaciones Internacionales. Le gusta la geografía y de mayor quiere ser diplomática. Creo que no conozco a casi nadie de mi edad, no conozco a nadie que tenga la cuenta pública, todo el mundo la tiene privada, que ahí pues te mandan una solicitud y tú ya ves quién te la ha mandado y aceptas o rechazas la solicitud, o también puedes bloquear a la persona para que no te pueda volver a solicitar. Nos dan como muchas charlas o nos dan como educación de ciberseguridad desde pequeños y todo esto, pues yo ya creo que... ¿Dónde? En los colegios nos dan charlas de ciberseguridad y ciberacoso y todos los riesgos de las redes sociales, entonces yo ya creo que lo hacemos un poco más por costumbre ya de poner la cuenta privada. Tengo alguna amiga que sí que le miran el móvil los fines de semana o algo así para ver que, pues no sé, es como una revisión semanal, pero no conozco a nadie que se lo mire muy a fondo así, sino más por seguridad que por sobrecontrolar, ya es lo otro. O sea, me parece que si le das un móvil a tu hijo o hija y le das la libertad de tenerlo o de que se instale las aplicaciones que tenga, pues que se lo entregues el móvil para que tenga total libertad, o si no se lo entregas más tarde, o si no le pones un control parental para que tenga cosas restringidas y cosas así, pero yo eso lo veo un poco mal, me parece demasiado. Es un debate interesante y difícil para posicionarse. ¿Hasta dónde tenemos que extender el control de nuestros hijos con la tecnología? Preguntamos cada programa a Guillermo Cánovas, director de Educalike, el Observatorio para la Promoción del Uso Saludable de la Tecnología. Es complicado, pero la verdad es que en efecto es un tema necesario. Antes de los 14 años, desde luego la supervisión tiene que ser absoluta, porque además hemos de pensar que un niño que tiene menos de 14 años no tiene responsabilidad penal sobre lo que hace, pero eso no quiere decir que nadie tenga responsabilidad sobre lo que está haciendo en Internet. La responsabilidad absolutamente es de los padres. Por lo tanto, hasta esa edad, la supervisión tiene que ser del 100%. A partir de ahí, como se ha planteado, pues en efecto es una cuestión donde ya la confianza tiene que estar presente, donde tiene que estar funcionando la educación que hemos llevado a cabo hasta ese momento, pero es cuando se utilizan también pues sistemas de control parental para supervisar no solamente el tiempo de uso, que es importante, sino también qué aplicaciones se están descargando. La mayoría de los adolescentes lo que no suelen decir es que no se leen las condiciones de las aplicaciones que se instalan. Entonces, pues pueden estar facilitando una información a terceros, pueden estar autorizando a una entidad que supervise o que mire su galería de fotos, que les ubique, que tenga muchísima información. Entonces, todo esto, desde luego, tiene que ser supervisado por las familias antes incluso de instalarse una aplicación. Bueno, Jaime, llegamos a las recomendaciones. A ver, ¿a quién podemos recomendar para leer una buena lectura para vamos estos días? Vamos a recomendar 3 libros. 2 de politólogas americanas, uno muy conocido, Armas de Destrucción Matemática, de Cathy O'Neil, pero también otro de Virginia Eubanks que se llama La automatización de la desigualdad. Y para entender también lo que está ocurriendo al otro lado del océano, vamos a recomendar un libro de Kai-Fu Lee. Él es taiwanés, pero escribe sobre el modelo chino. Su libro más conocido es Superpotencias de la inteligencia artificial. Muy bien, y abrimos el ciberdiccionario. Jaime, ¿cuál es la palabra que nos traes hoy? Pues hablando de inteligencia artificial, la palabra va a ser algoritmo. Hombre. Al final, un algoritmo simplemente es una receta. Es una fórmula que permite, siguiendo unos determinados pasos, dar solución a un problema. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando lo aplicamos a las matemáticas, estas fórmulas matemáticas son la base de la inteligencia artificial. Cuando nosotros definimos cómo esa fórmula debe funcionar, hablamos de modelos explícitos. Cuando esa inteligencia artificial, ella sola es la que fija sus normas, hablamos de inteligencia artificial implícita y de ese aprendizaje máquina-máquina que tanto escuchamos. Esas tripas de la inteligencia artificial, los algoritmos, ¿eh? Hay que distribuir los bienes de la inteligencia artificial con sentido de la justicia. Porque siempre pensamos en nuestro pequeño núcleo, pero el mundo es muy amplio. Y lo hemos visto con el asunto de las vacunas. Ha procedido muy bien la Unión Europea dentro de la Unión Europea, pero ¿qué pasaba con los demás? ¿Qué pasa con la inteligencia artificial que es capaz de producir grandes beneficios? ¿Pero para quiénes? Pues en un mundo global tiene que ser para todos los seres humanos. Tenemos que aprovechar todos los recursos de la inteligencia artificial al servicio de los seres humanos que tienen dignidad y no un simple precio. Adela Cortina,
filósofa, catedrática de Ética de la Universidad de Valencia y directora de la Fundación Etnor para la Ética de los Negocios y las Organizaciones. Retina en la SER. Un programa dirigido por Nieves Goicoechea y Jaime García Cantero. Producción Esther Bazán. Grabación Equipo Técnico Cadena SER. Edición Enrique Hernández. Cadena SER. La radio.